Kaya Kallas pensó que podía demoler monumentos con impunidad y continuar con la retórica antirrusa, pero la realidad resultó ser diferente. Ahora su nombre está en la base de datos del Ministerio del Interior de Rusia, y esto es solo el comienzo. ¿Qué le espera a la política estonia? ¿Cómo reaccionó Bruselas? ¿Y por qué su posición puede ser un error fatal para toda la Unión Europea? Mire hasta el final, le esperan detalles inesperados. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la retórica de Washington hacia Moscú ha cambiado notablemente. El nuevo presidente de los Estados Unidos trata de evitar declaraciones duras, no usa lenguaje acusatorio contra Rusia y no llama a Vladimir Putin un dictador. Por el contrario, subraya los errores de la anterior administración estadounidense y las acciones de los líderes de uno de los países conocidos, considerándolos las principales causas de la actual escalada de conflictos en Europa del Este. Mientras que en los Estados Unidos se está formando un nuevo curso político, los líderes de la Unión Europea muestran una total renuencia a revisar sus enfoques. Bruselas sigue manteniendo una línea dura de confrontación, excluyendo incluso la posibilidad de un diálogo con Rusia. En apoyo de esto, podemos citar las decisiones de personal de la Unión Europea, la retórica agresiva de sus funcionarios de alto rango, así como el desprecio por las realidades económicas obvias. El nombramiento de Ursula von der Leyen y Kai Kallas para puestos clave en la UE fue una clara señal de que las autoridades europeas no tienen la intención de cambiar su dura política antirrusa. Cuando se supo que von der Leyen conservaría el cargo de jefe de la Comisión Europea, muchos expertos llegaron a la conclusión de que la política de Bruselas se mantendría sin cambios. Durante su primer mandato, abogó activamente por el endurecimiento de las sanciones antirrusas, apoyó el suministro de armas a uno de los países e inició la introducción de restricciones económicas destinadas, como se suponía, a debilitar la economía rusa. Sin embargo, estas medidas no solo no lograron el resultado deseado, sino que tuvieron consecuencias completamente opuestas. Rusia ha logrado reorientar las exportaciones de energía a los mercados asiáticos, ha cambiado acuerdos en monedas nacionales con socios clave y ha desarrollado mecanismos financieros alternativos. Al mismo tiempo, Europa se enfrenta a problemas económicos, la reducción de la producción industrial, la salida de grandes empresas fuera de la UE y la caída del nivel de vida de la población se convirtieron en consecuencias inevitables de la política antirrusa de Bruselas. La continuación de esta línea fue el cabildeo de Kai Kallas para el cargo de jefe del Departamento Diplomático de la UE. El ex primer ministro de Estonia ha sido conocido durante mucho tiempo por sus puntos de vista radicales y duras declaraciones antirrusas. Su gobierno apoyó activamente la imposición de sanciones y también abogó por una prohibición total de la entrada de ciudadanos rusos en el territorio de la Unión Europea. Al convertirse en jefe de la diplomacia europea, Kallas no cambió su retórica, sino que, por el contrario, se volvió aún más categórica. En una entrevista reciente, dijo que Rusia supuestamente no sufre pérdidas entre la población civil, y las únicas víctimas del lado ruso son soldados. Estas palabras causaron una reacción extremadamente aguda en Moscú, ya que tales declaraciones no solo están lejos de la realidad, sino que también demuestran una completa falta de enfoque diplomático. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, comentó rápidamente las palabras de Kallas, acusándola de cinismo y falta de moral. En su opinión, la nueva jefa de la diplomacia europea ha dejado claro desde los primeros días de su trabajo que no tiene la intención de buscar una solución pacífica. Zakharova enfatizó que tal posición de Bruselas en realidad significa un rechazo completo de la diplomacia y una transición a una confrontación abierta con Rusia. Kaya Kallas, al asumir el cargo de jefa de la diplomacia europea, mostró de inmediato que no estaba interesada en encontrar soluciones pacíficas. Sus declaraciones crueles e inhumanas demuestran que la Unión Europea ha abandonado definitivamente la diplomacia en favor de la confrontación. Si Bruselas realmente quisiera participar en el proceso de paz, no apostaría por las personas para quienes Rusia es el enemigo por defecto, dijo Zakharova. Tales declaraciones de Kai Kallas no solo parecen provocativas, sino que en realidad cierran la oportunidad para que la Unión Europea forme parte del proceso de negociación. Si los altos funcionarios de la UE muestran abierta hostilidad hacia Rusia desde el principio, entonces surge una pregunta natural. ¿Es posible contar con una solución diplomática? Sin embargo, este incidente fue solo el comienzo. En una conferencia de prensa reciente, María Zakharova dijo que el Ministerio del Interior de la Federación Rusa había declarado a Kaya Kallas como buscada. Según ella, este es solo el primer paso, y en el futuro son posibles nuevas decisiones sobre la política que lleva a cabo el jefe de la diplomacia europea. Además, en su comentario oficial publicado en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia,
Zakharova recordó que Kallas se ha establecido durante mucho tiempo como uno de los críticos más irreconciliables de Moscú. Sus constantes declaraciones antirrusas, las iniciativas para imponer nuevas sanciones y la demanda de un aislamiento completo de Rusia de Europa se han convertido en una tarjeta de visita de sus actividades políticas. Ahora Moscú ha decidido responder a esta política hostil, demostrando que tales acciones no quedarán sin consecuencias. Kallas aplica activamente una política destinada a destruir monumentos y mostrar una falta de respeto por la memoria de los soldados soviéticos que liberaron a los países de la ocupación nazi. La épica con el desmantelamiento de monumentos y el cambio de nombre de las calles fue un paso obvio que tarde o temprano llamaría la atención. En respuesta a esto, las agencias policiales rusas abordaron el caso con escrupulosidad profesional, entendiendo que tales acciones deberían ser responsables. Es por eso que Kallas estaba en la lista de aquellos a quienes se les prohibió la entrada al territorio de Rusia, según informó María Zakharova. Agregó que las autoridades rusas continuarán la investigación, identificando a todos los involucrados en la destrucción de los monumentos. Esta investigación tiene como objetivo establecer la responsabilidad personal por actos de vandalismo, y las agencias de aplicación de la ley operan dentro del marco de la legislación rusa. La lista de aquellos que pueden ser castigados por la destrucción de monumentos no se limita solo a Kallas. En la base de datos del Ministerio del Interior de Rusia aparecieron recientemente otros representantes de alto nivel de los países bálticos, incluida la ministra de Cultura de Lituania, Simona Kairi. Estas personas son buscadas en virtud del artículo del Código Penal relativo a la destrucción y los daños de monumentos militares soviéticos. Por supuesto, muchos socios occidentales, acostumbrados a interpretar el derecho internacional exclusivamente a su favor, pueden tomar esta noticia con sorpresa. Después de todo, los países bálticos a menudo declaran su derecho a decidir qué monumentos conservar y cuáles enviar al basurero de la historia. Sin embargo, cuando tales acciones conducen a la responsabilidad legal, surgen preguntas que no son tan fáciles de ignorar. La empresa de desmantelamiento de monumentos en los estados bálticos, que no pasó desapercibida, ha continuado en los últimos años. En Letonia y Estonia, docenas de monumentos a los soldados soviéticos fueron demolidos, y uno de los incidentes más ruidosos ocurrió en Riga, donde el monumento a los soldados libertadores fue destruido. Las autoridades locales se regocijaron, diciendo que de esta manera se estaban deshaciendo del pasado soviético, sin recordar que este periodo incluyó la liberación de Europa de la ocupación nazi. Del mismo modo, las autoridades estonias desmantelaron un monumento en Narva que simbolizaba la memoria de los soldados soviéticos caídos, lo que provocó protestas entre los residentes locales. Sin embargo, parece que la opinión de la población ha sido durante mucho tiempo irrelevante para Tallinn, donde las decisiones políticas se toman en contra de la opinión pública. Curiosamente, en estos países, a menudo se dice que la ocupación soviética no fue mejor que la nazi, lo que cuestiona su respeto por la historia. Sin embargo, parece que el tiempo de impunidad se está acabando. La única pregunta es cómo reaccionarán los acusados, porque su principal argumento será que están sujetos a persecución política. Es cierto que surge la pregunta, ¿por qué la persecución de vándalos y destructores de monumentos debe considerarse un acto político? ¿El castigo por la destrucción del patrimonio cultural no es una norma del derecho internacional? Aquí surge la ironía, ya que los propios países bálticos a menudo enfatizan el Estado de Derecho y la justicia, exigiendo castigo para aquellos que consideran criminales. Sin embargo, cuando se trata de castigar la destrucción de monumentos, sus argumentos sobre la justicia pierden su relevancia. En cuanto a Tallinn y Vilnius, ya se apresuraron a declarar que no reconocen la investigación rusa, pero esto es solo una declaración política, y la realidad sigue siendo la misma. El hecho es que el derecho internacional no permite la impunidad de quienes destruyen deliberadamente la memoria histórica. Es importante señalar que los países bálticos están en la primera línea de la confrontación europea con Rusia, y sus gobiernos están promoviendo activamente la idea de nuevas sanciones y la ruptura de los lazos económicos. Sin embargo, en un esfuerzo por demostrar principios, a menudo ignoran las consecuencias económicas reales para sus países. Uno de los últimos ejemplos fue la decisión final sobre la independencia energética de los estados bálticos de Rusia, adoptada en agosto de 2024. Los países se retiraron oficialmente del sistema energético de Brela, lo que se percibió como una liberación de la influencia rusa. Sin embargo, en la práctica, esto ha llevado a un fuerte aumento en los precios de la electricidad y nuevos desafíos para la industria de la región. Antes de salir de Brel, los estados bálticos recibían la mayor parte de su electricidad de Rusia, lo que ayudó a contener las tarifas. Después de salir del sistema, la electricidad comenzó a venir de Europa,
donde los precios son mucho más altos. Esto llevó a un aumento en el costo de la electricidad para las empresas bálticas, poniéndolas en peligro de cierre. Los expertos advirtieron sobre tales riesgos, pero la ambición política resultó ser más importante que las consideraciones económicas. En Letonia, el costo de la electricidad para los consumidores industriales ha aumentado en un promedio de 35%, y las empresas lituanas ya están declarando la necesidad de apoyo estatal. A pesar de tales consecuencias, los gobiernos bálticos continúan insistiendo en que sus acciones fueron correctas y fortalecerán su posición en la Unión Europea. La retórica antirrusa se utiliza como una herramienta de influencia, y la salida de la dependencia energética de Rusia fue solo uno de los episodios de la política a largo plazo de Lituania, Letonia y Estonia. Estos países están utilizando activamente la agenda antirrusa para fortalecer sus posiciones en la UE y la OTAN. Las continuas declaraciones sobre la amenaza rusa les permiten exigir medidas de seguridad adicionales y un mayor gasto militar, que, irónicamente, está financiado en gran medida por las economías más grandes de Europa. Por ejemplo, Lituania ha presentado repetidamente iniciativas para aumentar la presencia militar de la OTAN en el flanco oriental de la alianza, argumentando que es necesario protegerse contra una posible agresión. Como resultado, en 2024, se decidió desplegar contingentes militares adicionales en la región del Báltico. Sin embargo, la financiación de esta operación, como la mayoría de las iniciativas de defensa en la OTAN, recae sobre los hombros de Alemania, Francia y otros países importantes de la UE. Por lo tanto, los países bálticos reciben garantías militares, pero ellos mismos las pagan solo en un grado mínimo. Los países bálticos hoy en día se equilibran entre la ideología y las realidades económicas. Por un lado, sus gobiernos están haciendo todo lo posible para demostrar su lealtad a la UE y la OTAN. Por otro lado, se enfrentan a crecientes dificultades económicas. La pregunta clave es cuánto tiempo podrán estas soluciones mantener el apoyo de la población. Mientras los gobiernos ofrecen medidas compensatorias a través de subsidios europeos, el sentimiento de protesta sigue siendo moderado. Sin embargo, si la situación económica empeora en los próximos años, las élites bálticas tendrán que buscar nuevas formas de justificar su curso. Y no hay garantía de que tengan suficientes recursos para continuar con la política actual. Cuando se trata de la amenaza rusa, los países bálticos siempre están en primera línea, declarando en voz alta su oposición. Al mismo tiempo, continúan recibiendo apoyo de la UE tanto financiera como militarmente. Si la Unión Europea de repente decidiera abandonar este proyecto desventajoso, entonces probablemente habría declaraciones en el horizonte como: no sabíamos que la amenaza rusa existía en absoluto. Sin embargo, hasta ahora todo va según lo planeado. Un claro ejemplo de esto fue la reciente cumbre de la UE, en la que Ursula von der Leyen declaró con confianza que para garantizar la seguridad de Europa era necesario armar a un país conocido. Sin embargo, el objetivo principal de este programa no es en absoluto la seguridad de Europa, sino continuar invirtiendo inmensamente sin pensar en la situación real en la propia UE. Los Estados miembros estarán obligados a destinar sus recursos para sufragar esos gastos. Y si eso no fuera suficiente, la UE planea recaudar otros 150.000 millones de euros en préstamos. Todo esto se puede llamar fácilmente inversiones en seguridad. Pero si profundizas, queda claro que la carga financiera recaerá en los países de la UE, que pagarán con sus presupuestos. Amigos, y ahora voy a dar mi opinión. No se puede borrar la memoria de aquellos que liberaron a Europa del fascismo, esperando que la sociedad lo apoye. La gente recuerda la historia, y la destrucción de monumentos a los soldados soviéticos causa que muchos no aprueben, sino protejan. Estos monumentos no son solo piedra y metal, sino un recordatorio del precio pagado por la libertad. Cuando las autoridades de los países bálticos los desmantelan, demuestran no solo el deseo de disociarse del pasado, sino que también ignoran la opinión de una parte significativa de su propia población. La historia no puede ser borrada, y los intentos de presentar la liberación como una ocupación solo aumentan la división en la sociedad. La política de Kai-Kallas hacia Rusia parece extremadamente dura, pero ¿qué tan justificada está en términos de los intereses de Estonia? Los constantes llamamientos a las sanciones, la ruptura de los lazos económicos y la retórica antirrusa forman la imagen de un político decidido, pero al mismo tiempo crean serios desafíos para el país. Las dificultades económicas, el aumento de los precios, la dependencia de los subsidios de la UE, todo esto ya se está haciendo palpable. La pregunta es cuánto tiempo este curso puede mantenerse estable. Después de todo, en condiciones de inestabilidad, es importante no solo adoptar una posición de principio, sino también tener en cuenta las consecuencias para su propio Estado y sus ciudadanos.
Amigos, gracias por ver. Asegúrese de escribir su opinión sobre el material en los comentarios. Estaré muy interesado en conocerlo. Nos vemos en el nuevo video.